Continuemos en nuestro módulo Fuentes de datos para la vigilancia en salud pública de las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a revisar la segunda sección que corresponde a los sistemas de vigilancia demográfica, los registros poblacionales y las encuestas. Hablaremos algo de los sitios de vigilancia demográfica. La vigilancia demográfica es el proceso de identificar los factores de riesgo y los cambios correspondientes en la natalidad, la mortalidad y la migración en una población a través del tiempo. Los sistemas de vigilancia son creados como parte de un estudio de intervención y luego son convertidos en sitios para la vigilancia demográfica que pueden ser una plataforma para estudios posteriores. Hay 30 de estos sitios en África, Asia y América. En muchos sitios, los datos demográficos centrales son reemplazados con los factores sociales y económicos que afectan a la población y producen cambios en su salud. Las ventajas de esta fuente son la disponibilidad de la más completa enumeración de los eventos vitales, el suministro de datos comparables en tiempo para el análisis de tendencia, y que los investigadores asociados con los departamentos de estadística vitales están en los sitios. La desventaja es que los datos no pueden ser generalizados a poblaciones regionales o nacionales, son costosos y es difícil mantener los grupos de trabajo a largo plazo, especialmente en áreas rurales. Pasemos a reconocer ahora como fuente de información a los registros específicos de una enfermedad o grupo de enfermedades. ¿Qué son los registros de enfermedad? Son los casos de enfermedades y condiciones reportados sistemáticamente a un nivel central. Se pueden establecer en hospitales o centros especializados de referencia, como es el caso de las instituciones que atienden cáncer. Pueden estar basados en servicios de laboratorio o patología. Es lo mejor para eventos raros como el cáncer. Los datos del censo pueden ser utilizados para calcular las frecuencias de las enfermedades en las poblaciones en alto riesgo. Estos registros recolectan información sistemática sobre los individuos con una enfermedad, condición o exposición específica. Los datos pueden ser recolectados de los proveedores de los servicios de salud, pero en algunos casos es más útil la información de centros especializados de referencia o laboratorios de patología. Los registros de enfermedad son usados para el cáncer, que es relativamente raro en la población, pero que puede ser atendido y notificado por un profesional de salud. Los datos son reportados a un nivel central antes que ser reportados a un nivel local o regional, aunque esta estructura puede diferir entre sistemas. Las ventajas de los registros de enfermedad son que capturan los datos de morbilidad, pueden estar relacionados con otras fuentes de datos, pueden detectar conglomerados de la enfermedad o pueden ser representativos de una población. Entre las desventajas tenemos: no pueden representar la frecuencia de condiciones muy comunes con precisión. Los registros hospitalarios tienden a carecer de datos sobre el diagnóstico. Y los registros basados en laboratorio o servicios de patología tienden a carecer de datos demográficos. La relación de los registros poblacionales con las estadísticas vitales, donde éstas existen, pueden ser utilizadas para realizar seguimiento de la mortalidad en los casos registrados. Esto puede ser valioso para reconocer la tendencia de la supervivencia, es decir, podemos relacionar el momento en que se diagnosticó la persona que se registra en este método y miramos su tiempo de supervivencia hasta la muerte, que es registrada en el certificado de defunción. Los registros son una herramienta útil, pero su implementación significa un reto. Miremos cuáles son los retos de los registros de enfermedad. El país puede carecer de instalaciones para el diagnóstico o el tratamiento. Entonces, los registros pueden estar basados solo en datos clínicos. El acceso a diagnóstico o tratamiento puede estar localizado en las grandes áreas urbanas. En el caso de países rurales, los casos registrados no representan a todos los casos que suceden. Los datos de los censos no están disponibles o son inexactos por la movilidad de la población o el tiempo entre censos. Y la carencia de recursos para el entrenamiento de personal y el seguimiento de casos también se constituye como un reto. Para propósitos epidemiológicos, los registros podrían ser útiles para el cálculo de la carga de la enfermedad. Sin embargo, tener un registro representativo de los casos, así como un denominador exacto de la población, un censo,
para el cálculo de la carga de la enfermedad son un desafío. Contar con un registro de enfermedad es más factible si los recursos, el interés y la motivación para intervenir existe. Tener algunos datos sobre las enfermedades crónicas no transmisibles es mejor que nada. La siguiente fuente de información son las encuestas de salud. ¿Qué son las encuestas de salud? ¿Podríamos dar un ejemplo de lo que se está haciendo actualmente en el país con encuestas de salud? Las encuestas de salud tienen una serie de características. Si miramos su formato, corresponden al tipo de vigilancia activa por el método de recolección. Tienen un cuestionario estandarizado que puede ser administrado en intervalos regulares, por ejemplo, anualmente, cada 5 años, cada 10 años, y parten de una muestra de la población. Sus propósitos son comparar la distribución de los problemas de salud entre localidades, distritos o países a través del tiempo, entender los problemas de salud y conocer sus potenciales factores de riesgo, y servir de base para la planeación de programas de salud pública. Los registros vitales o de enfermedad son grandes sistemas pasivos, mientras las encuestas de salud son sistemas activos. Los funcionarios de salud contactan a los miembros de la población para administrarles un cuestionario o encuesta. Esto puede realizarse en intervalos usualmente anuales. Los datos recolectados representan una medición transversal de la población bajo vigilancia. Las encuestas pueden ser administradas en un municipio, en el país o en el mundo. Son utilizadas por funcionarios de salud internacionales, nacionales y regionales para cumplir con los propósitos enumerados en esta diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las encuestas de salud? Entre las ventajas tenemos que se contaría con información a profundidad, incluso sobre los factores de riesgo. Identifican áreas donde focalizar las intervenciones y los programas en salud pública. Evalúan la efectividad de las intervenciones y los programas en salud pública. Sus principales desventajas son costosas. Los datos autorreportados sobre características sociodemográficas, factores de riesgo, estilos de vida y diagnósticos pueden tener sesgos del observador o del observado. Las encuestas de salud son una forma de recolectar información sobre factores de riesgo o condiciones que no son registradas rutinariamente por los funcionarios de salud. Sin embargo, obtener esta información es más costoso que los métodos pasivos. Un ejemplo de este tipo de vigilancia es el Statewise de OMS. El Statewise es una metodología que cuenta con los procedimientos para realizar la vigilancia de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles en un país, lo que incluye guías y materiales de apoyo. Comprende procedimientos paso a paso que van desde la planeación y el diseño, el entrenamiento, la recolección de los datos, la sistematización, el análisis y divulgación. Este método lo vimos en la sesión de vigilancia en salud pública para las enfermedades crónicas no transmisibles. El Stepwise es un método que incluye una encuesta y mediciones físicas y clínicas para la vigilancia de los factores de riesgo. Esta tiene un enfoque gradual para la recolección de los datos. Con esto hemos terminado nuestra segunda sección correspondiente al módulo Fuentes de datos para la vigilancia.